nosotros tres nos conocemos desde hace bastante tiempo, hemos trabajado mucho juntos y naturalmente aparte del trabajo pues hemos hecho cosas de producción propia, ¿no? Y siempre nos lo hemos pasado muy bien y tal, y bueno, desde el principio casi que nos gustó mucho la idea de hacer trabajo juntos aparte de nuestras responsabilidades laborales reales, oficiales, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de ese afán de hacer producción propia y de crear proyectos propios, Fátima y yo teníamos desde hacía tiempo la idea de hacer una película de historias mínimas, una película colectiva, tipo Paris Jetem, Historias de Nueva York, Four Rooms, algo que fueran muchas historias mínimas dirigidas por gente muy diferente. Y lo que queríamos un poco era llevar al extremo esa idea, es decir, hacerlo lo más heterogéneo posible. Si en este tipo de películas cada episodio es muy diferente porque cada director tiene su mirada y tiene su estilo y tiene su manera de hacer las cosas, y ya dentro de una misma película que tiene los mismos ambientes o la misma ciudad o la misma temática, los puntos en común siguen siendo simplemente eso, un hilo conductor, porque cada corto luego es muy diferente. Nosotros queríamos llevar eso al extremo, es decir, lo más radicalmente diferente uno de otro, que se diferenciara en género, que se diferenciara en texturas incluso, en tipos de cámaras que se utilizaran, en idiomas, que algunos fueran mudos, otros en animación, otros en color, es decir, lo más radicalmente posible llevar al extremo el hecho de que fuera un proyecto heterogéneo. Y bueno, partiendo de esa idea de hacer una pequeña película de historias mínimas, inicialmente queríamos hacer un corto compuesto de 4 o 5 cortos de 5 minutos como mucho cada uno. A partir de esa idea empezamos a plantear el otro concepto, que fue hablar de relaciones definidas por los números, es decir, utilizar los números, algo como muy matemático y muy exacto y tal, para hablar de un tema que es todo lo contrario, no es nada matemático, no es nada exacto y bueno, al fin y al cabo son sentimientos, pueden ser muy caóticos, ¿no? Planteamos una especie de normas, por así decirlo, bueno, pues para ir empezando a desarrollar el proyecto y a darle forma. Y bueno, inicialmente pensamos en eso. Teníamos claro que iban a ser historias mínimas, teníamos claro que iba a haber números, que iba a haber relaciones, que cada número podía ser de su padre y de su madre, y que íbamos a procurar que cada historia fuera muy diferente a la anterior. Y luego pues ya veríamos en qué acababa eso, si en un cortometraje, en capítulos sueltos de una posible serie, eso ya se vería. La cosa era empezar a hacer eso, un proyecto que tuviera un movimiento completamente libre. Desde el principio pensamos en la autofinanciación, no queríamos por ningún motivo especial esperar pues a ningún crowdfunding, ni a ninguna ayuda, ni a ningún productor que estudiara el proyecto y tal, porque había como también cierta urgencia. Es decir, en ese sentido, quizás en esa época también lo que más nos importaba en ese momento era llevar a cabo el trabajo, o sea, hacerlo, salir a la calle y rodar, que era lo que nos gusta y era lo que nos gustaba, lo que nos gusta y lo que queríamos hacer. Es decir, salir de nuestro mundo laboral oficial y meternos en este que era el nuestro propio. Este va a ser para nosotros solamente. Entonces, pues decidimos eso, lanzarnos directamente. Al principio de todo lo que abrimos fue un WordPress. Ahí pusimos, como decía Jesús, unas bases muy pequeñas. Simplemente el título tenía que ser un número, iba sobre las relaciones y no podía durar más de 5 minutos, 6. Empezamos a recibir muchos guiones. Al principio teníamos 5 o 6, creíamos que ya teníamos el proyecto, pero empezamos a recibir muchos guiones. Y de repente nos encontramos que teníamos el problema de que de cortometraje ya nada, esto parecía un largo. Así que tuvimos unas cuantas reuniones y bueno, pues sí, dijimos, ¿por qué no? Oye, puede ser un largo, al final son una pieza detrás de otra y lo que lo marca, la única diferencia es la duración. Así que así lo hicimos. De repente Números dejó de ser un cortometraje, se convirtió en una película. Hicimos una identidad gráfica nueva, empezamos a abrir pues redes sociales para estar un poco ahí y nos abrimos el Facebook, abrimos Twitter por supuesto, incluso una cuenta de Instagram y empezamos a movernos.
Con tantos guiones hicimos una pequeña selección de los que nos parecían más interesantes, más acorde con el proyecto, y finalmente, bueno, creo que hemos recibido unos 30 guiones y el primer corte pues serían unos 20, 19. Una vez teníamos elegidos los guiones, empezamos a dar luz verde a que empezara el rodaje. Ya nuestro trabajo era coordinar, ver que la preproducción y la producción llevaban buen ritmo. Lo que hicimos fue pues fijar una fecha de entrega y pusimos, creo que era finales de 2013, si no recuerdo mal, y en esa fecha nos tenían que entregar el cortometraje terminado. Durante ese proceso pues les pedimos a los directores unas cuantas de cosas, como la ficha técnica, la ficha artística. Queríamos ir sabiendo qué forma iba cogiendo el proyecto, porque ni nosotros mismos lo sabíamos. Las fotos de rodaje las íbamos subiendo a las redes sociales, los making. Esto parecía que empezaba a coger forma. Nos empezaron a mandar los previos, queríamos saber cómo iba marchando la cosa, y nos dimos cuenta de que casi ningún grupo se estaba ajustando a la duración. Como dije antes, eran unos 5 minutos y bueno, la mayoría sobrepasaban los 8. Esto para nosotros era un problema, porque claro, si teníamos 20 cortos y cada uno se pasaba en 4 minutos, la duración se disparaba y ya no era ya ni siquiera era un largometraje, era un súper largometraje, una trilogía, no sabíamos qué hacer. Entonces eso, sumado a que, bueno, como los proyectos eran autofinanciados y había grupos que estaban teniendo problemas con rodajes, bueno, se me cae un actor, se me cae el sonidista, ahora no está lloviendo, no puedo ir a rodar, bueno, 1000 problemas, como todos los que nos dedicamos a esto sabemos. Y bueno, tuvimos una pequeña crisis, no sabíamos por dónde podía tirar el proyecto y finalmente decidimos tener una reunión física, y en esa reunión física pues acordamos que lo mejor para el proyecto era convertirlo en una webserie en la que, bueno, cada semana íbamos a estrenar un capítulo y ese iba a ser el canal de distribución. ¿Por qué una serie y no una película? Como ya he dicho, por la duración, era extremadamente larga y iba a ser una película un tanto especial, no solo por la duración, sino porque, bueno, al final, una cosa que queríamos al principio, nos dimos cuenta que quizás puestas una detrás de otra, y al ser tantos, esa heterogeneidad no hacía tanto, no funcionaba tan bien. Como serie episódica creíamos que funcionaba mucho mejor, teníamos series de referencia como Black Mirror, con lo cual sabíamos que sí, que iba a funcionar. Decidimos que el primer capítulo se estrenaría el 4 de diciembre y bueno, decidimos de nuevo cambiar la línea gráfica para pegarle un lavado de cara a todo el proyecto. La línea gráfica se ha encargado Lucía de los Santos y bueno, ella nos ha hecho los logotipos y la página web, y la verdad que en ese sentido todo ha ido muy bien, ha tenido muy buena acogida, y bueno, lanzamos incluso una motion graphic a modo de spot en la que anunciábamos qué número se convertía en una serie. Y a partir de ahí todo fue ya rodado, se empezaron a terminar los cortometrajes, empezaron a enviar cosas y ya lo que nos quedaba era decidir de forma exhaustiva cuál iba a ser la distribución, el orden de los cortos, y de eso ya pues nos hablará un poco Reyes. El número finalmente se compuso de 15 grupos, se fueron cayendo algunos por el camino y al final, cuando ya se decidió que era una webserie, se compuso de 15 grupos al final y el estreno por fin fue el 4 de diciembre, y con esa fecha ya fijada, previo tuvimos que hacer una planificación de todos los procesos que teníamos que ir cerrando antes de ese estreno, durante la emisión de la serie y a posteriori. Los procesos anteriores al estreno pues eran decidir varios conceptos, como por ejemplo en qué canal se iba a distribuir,
Estábamos siempre dudando entre YouTube y Vimeo, pero al final se decidió YouTube. Otra de las cosas que teníamos que decidir era el orden de estos capítulos, porque son súper diferentes, no se parecen en nada, diferentes géneros, idiomas y tal. Entonces teníamos que buscar un clima, un equilibrio entre esos capítulos. La periodicidad de la serie, que finalmente fue semanal, todos los jueves a las 8 de la tarde. Y bueno, con todo eso, otro de los puntos fuertes que habría que desarrollar era la web, que como ha dicho Fátima, la diseñó y la gestionaba Lucía de los Santos. Y con todo esto diseñado, ya el formato fue cogiendo forma. En la web pues se actualizaba semanalmente con todos los estrenos, y ahí podíamos ver pues las pestañas de los directores, de los numerólogos, de todos los capítulos. Ahí teníamos toda la información que conllevaba el proyecto. Y bueno, esto cuando ya llegó el estreno, como he dicho, pues se hizo una planificación en redes sociales, una estrategia, de forma que todas las semanas tuviera eso, su actividad en las redes sociales, que teníamos Facebook, Twitter e Instagram, aunque iba un poco más independiente. Y entonces Facebook y Twitter lo que hacíamos era un poco, a principio de semana anunciábamos qué estreno era esa semana, qué director era el de esa semana, y se colgaba en el día del estreno, el jueves a las 8 de la tarde, se colgaba el estreno con el enlace al mismo tiempo que en la página web. Pues esto así durante 16 semanas ha estado eso en la actividad de todos los cortos, todos los capítulos. Y bueno, ahora posteriori, viéndolo un poco, pues la verdad es que estamos bastante contentos, porque no pensábamos que iba a tener tanta repercusión en las redes sociales, porque es un poco un proyecto local, porque casi todos los directores son de Sevilla o andaluces, y pensábamos que iba a quedar un poco así un poco en petit comité, pero bueno, hemos tenido muchas visitas en YouTube, en Facebook también, y Twitter al mismo tiempo. Y entonces en ese sentido estamos bastante contentos. El balance final es bastante positivo. Los objetivos que nos habíamos marcado los hemos conseguido con creces, porque hemos tenido una participación muy grande. Han participado más de 180 personas en el global del proyecto. Quedamos muy satisfechos porque la gente ha conseguido contar las historias que quería, ¿no? Que ese era nuestro principal objetivo. Números ha sido de alguna forma una red para gente que no se planteaba dirigir cortometrajes, o hacía mucho tiempo que no los hacía. Por ejemplo, Mar García o Pablo Canela, gracias a Número, han hecho sus óperas primas en cortometraje, y la verdad que eso a nosotros nos hace mucha ilusión. O directores que llevaban un cierto tiempo sin rodar, pues cuando supieron del proyecto dijeron, joder, pues voy a hacer un cortometraje, y lo han hecho, ¿no? Y la verdad que la calidad general, estamos muy contentos, porque bueno, incluso los cortometrajes decidimos que una vez estrenados podían iniciar su distribución en solitario, y la verdad que están funcionando muy bien. De hecho, el cortometraje de David Pérez, que es un medio, ha sido un ganador en el Festival Internacional de San Roque a Mejor Dirección Novel, y el cortometraje 84 de David Luque ha ganado el premio del público en el Festival de Cine de Coria, con lo cual estamos muy contentos con el resultado. Como decía Reyes, en redes sociales ha tenido muy buena acogida, tenemos casi 14.000 visitas en YouTube, 800 likes en Facebook, y bueno, la verdad que muy contentos, muy contentos. Yo, como ha dicho Fátima, supongo que lo mejor de todo el proyecto ha sido principalmente eso. Nació como una cosa muy pequeñita que queríamos hacer de forma muy desinteresada, por disfrutando haciéndolo, disfrutando luego de la postproducción, de todas sus fases, implicando a gente que admiramos y que nos gusta cómo trabaja,
que esa gente cruzase equipos y eso, y contaran esas historias pues que tienen que contar. Y como dice ella, una de las primeras cosas que nos gustó fue eso, que había mucha gente que quería contar su historia. Meterse siempre en un fregado de esto, pues hombre, conlleva cierto riesgo porque autofinanciado y con un proyecto que nace más como un movimiento artístico, ¿no? Más que un proyecto cerrado, en plan, pues por ejemplo, Paris Jetem, al final acaba eso, siendo tan heterogéneo, acaba teniendo dificultades, pero en ese sentido sí que es cierto que haber visto cómo crecía el proyecto, porque nosotros en ese sentido hemos crecido con él, hemos ido aprendiendo cosas con él y aprendiendo de algunos errores, disfrutando de los beneficios de haber visto crecer los cortos y de implicarse a la gente. Hay gente que ha rodado planos nuevos porque querían que su corto estuviese lo más fino posible. La gente ha trabajado mucho en las músicas, en el sonido, han intentado contactar con actores profesionales, en fin. No se ha tratado nunca como un proyecto amateur y siempre se ha tratado como un proyecto profesional. Y sobre todo eso, lo que tú dices, se ha tratado como un proyecto. Es decir, todo el mundo era libre de tener su corto y luego llevárselo si quería, pero todo el mundo ha preferido formar parte del proyecto colectivo por encima del individual. En ese sentido, pues claro, nosotros hemos cumplido una de las grandes expectativas, que era conseguir que la gente contara sus historias. Sí que es cierto que uno de los objetivos, no nos vamos a engañar, era nosotros mismos hacer uno, Sí. hacer un capítulo. No se puede hacer porque al final, bueno, como digo, esto ha sido una labor, la coordinación simplemente ha sido una labor complicada y difícil y ha requerido muchas horas, y claro, esto se ha hecho independientemente de nuestros trabajos, con lo cual pues eso, ha habido mucha reunión nocturna por Skype, mucha reunión física cuando se ha podido. Bueno, además estamos en diferentes ciudades, en fin, nuestras parejas tienen el cielo ganado y en ese sentido pues claro, después de todo ese esfuerzo recompensa mucho ver que al final el proyecto se ha convertido en algo bastante grande y en algo bonito, principalmente porque todo el mundo ha puesto mucho de sí en cada uno de sus trabajos. Sí, en realidad, o sea, si hacemos balance, todos creemos que ha sido un proyecto bastante enriquecedor y todos hacemos balance positivo porque hemos aprendido, como hemos dicho siempre, hemos hecho un máster de tal, de organización, de tal. Sí que es cierto, vamos, yo personalmente he aprendido de todo, o sea, y de tratar a la gente, que es muy complicado, de organizar a la gente porque teníamos 18 directores y bueno, había que buscar siempre un consenso con cualquier cosa porque es un proyecto que se hacía para ellos, no nosotros. No teníamos unos límites muy definidos, entonces siempre teníamos que buscar un punto intermedio. Y bueno, entonces siempre es verdad, o sea, nos quedamos con lo positivo. Si tenemos cosas negativas, claro, y a todo pasado lo miramos y sabemos ya en qué cosas no repetir y qué cosas no hacerlas como la hemos hecho porque ya sabemos que no funciona. Pero bueno, en general ha sido bastante positivo. Nuestro proyecto es casi un híbrido, ¿no? Hay concursos en el que tú dices, estas son las bases, esta es la fecha de entrega, tú lo entregas, te seleccionan, uno te seleccionan y no hay más tutía, ¿no? Pero bueno, aquí era un proyecto de producción propia, pero de mucha gente y todos queríamos hacerlo bien y todos queríamos estar de acuerdo. En ningún momento queríamos que nadie se sintiera que no se estaba haciendo las cosas como él quería o como, no sé. Entonces el querer que todo el mundo estuviera contento ha sido la parte más difícil, pero también la primordial para nosotros. Queríamos que todo el mundo que estuviera dentro del proyecto estuviera contento y se sintiera parte de él y se sintiera que lo estamos escuchando y que todo lo que hacemos lo vamos a hacer en beneficio del proyecto. Claro. Sí, también es que en ese sentido, a ver, nosotros también hemos evolucionado con el proyecto. El proyecto iba a ser una cosa al principio, por eso era una cosa súper libre y súper heterogénea, con determinadas acotaciones que permitieran tener algo un poco más compacto. En el momento en el que el concepto de colectivo fue creciendo y creciendo y creciendo y teníamos un montón de gente interesada y todo el mundo iba a participar, pues eso,
Sí, era más bien... Parecía un poco un híbrido entre un certamen, un movimiento y un proyecto en sí. Si hubiera sido... Si se hubiera planteado en plan como el dogma, pues cada uno hubiera hecho lo que hubiera querido y lo nuestro hubiera sido a lo mejor, pues eso, firmarle el decálogo en plan, oye, pues sí cumples todos los requisitos, pero tu peli es tu peli. Pero claro, inicialmente, ¿por qué coordinábamos todo y supervisábamos todo? Pues porque en principio el proyecto iba a ser un proyecto cerradito de todos, incluidos nosotros. Cada grupo ha sido bastante autónomo en el sentido de producción, edición, todo eso ha sido... ellos y nosotros no nos hemos metido absolutamente en nada, hemos aconsejado a quien nos ha escuchado, a quien no, y ahí no teníamos nada que decir porque esto era ¿qué historia quieres contar? ¿Cómo la quieres contar? Como tú quieras. Sí. Adelante. Creativamente, libertad total. Pero claro, organizar todo el tema de cómo estrenamos, bueno, todo el tema ha sido bastante laborioso, es que es así. Claro. Otro de los objetivos que se buscaba era que ya no solo que fuera muy heterogéneo y muy distinto un corto de otro, sino que como este tipo de películas colectivas fuera también irregular. Es decir, estas películas colectivas pues las ves y si son 16 cortos o 11 cortos o 8 cortos o 4 cortos, uno te va a gustar mucho, otro poco, otro va a estar bien, de otro a lo mejor no te acuerdas luego, pero... O sea, es... completamente lo que se pretendía. En ese sentido cada corto tiene algo diferente y hay gente que le gusta más un corto, hay gente que le gusta más otro, pero bueno, un corto está en francés, otro está en inglés, otro está rodado entre Madrid y Sevilla, otro en Londres, Nueva York, uno está en chino, en francés, subtitulado, o alguno es más videocreación, otro es más comedia, o sea, la verdad que hay de todo, entonces hay para todos los gustos, la verdad que... Sí. Y a lo mejor pues un corto que creíamos que no iba a gustar mucho porque la temática a lo mejor era demasiado de autor o como quieras llamarlo, de repente ha gustado mucho, y otro que nos parecía así muy potente pues a lo mejor ha dejado un poco más indiferente a alguna gente. En fin, es que claro, eso ya luego es gusto estético y artístico, hay tantos como cortos. Yo he echado de menos que era una cosa que quería que se planteara también por algún grupo, y hubo alguien que lo planteó, pero bueno, finalmente no llegó ni a escribir. Yo he echado de menos animación completa, es decir, tenemos un corto con un personaje integrado por animación, que está además súper guay, pero he hecho de menos que nos hubiera gustado, y hubo ahí un par de intentos, animación completa, es decir, un corto animado entero. Echo de menos eso y echo de menos algo en plan muy radical, algo en plan en la tecnología del 16 noveno y las DSLR, etcétera, etcétera, pues yo voy a hacer algo en un formato súper analógico, en High 8, Super 8 y en 4 tercios, ¿sabes? Algo así muy rompedor en ese sentido. Pero bueno, era fácil plantear ideas al principio y siempre fantaseas, ¿no? Mira, este puede ser así, este puede ser asado y tal. Pero en general, pues bueno, la verdad es que sí que te pones a ver la lista y hay de todo. Solo tener en la misma serie ciencia ficción y comedia ya es como... Bueno, lo que sí echamos de menos es una idea que tuvimos al principio y que no conseguimos, que era cruce de personajes entre los cortometrajes. Bien. Pues bueno, queríamos eso, que a lo mejor el secundario, el camarero de este bar, después el protagonista de aquel... o un protagonista de 2 cortos pero en un momento diferente de su vida. Eso se ha intentado y de hecho se ha conseguido una sola vez, pero se planteó varias veces, pero ya es difícil rodar un cortometraje, poner de acuerdo a 2 grupos fue bastante complicado, pero hubiera estado, bueno, era una curiosidad simplemente. Sí, hubiera estado guay. Sí. Se ha conseguido un poco con el equipo técnico, porque el equipo técnico han colaborado en unos y otros cortos diferentes, pero bueno, sí que es cierto que en el equipo artístico se hubiera sido mucho más... Sí, de hecho hay directores de fotografía que han hecho 3 cortometrajes, hay un guionista también que se repite 2 veces, eléctricos, músicos... En ese sentido sí hemos conseguido que hubiera un cruce de profesionales. De hecho, incluso quisimos hacer una base de datos donde de alguna forma estuvieran todos los profesionales que estaban trabajando aquí, por si de repente a un grupo, oye, es que se me ha caído el músico, pues a ver qué músicos hay aquí, telefonazo, oye, ¿te interesa hacer mi corto? Sí, no.
pero ya era bastante complicado todo y no lo conseguimos. Fue al final todo de palabra o de oye, búscame, como nos conocemos muchos, no fue tan difícil, pero bueno. De hecho, recuerdo una fase del proyecto que fue que la coordinación consistió principalmente en buscar perfiles, porque claro, la gente estaba ya como metida en materia y era como, oye, pues no tengo sonidista, pues oye, conocemos a tal y cual, te voy a pasar un par de teléfono. Recuerdo una época que fue como así, solamente. Sí, sí. Antes de que luego ya pusiéramos la segunda fecha de estreno y nos llegaran todavía algunos guiones nuevos. En plan, oye, me he enterado ahora del proyecto, es súper guay, me puedo apuntar y tal. Claro, ¿puedes llegar a esta fecha? Sí, pues adelante. Sí. Bueno, cuando se decidió ya por fin que era una web serie, pues claro, el principal elemento que necesitábamos era crear una cabecera que siguiera, o sea, que empezara con todos los capítulos. Y así fue, se creó una cabecera específica para la serie, que ellos dos estaban deseando de hacerla y se quitaron un poco su espinita. Claro, es que nosotros queríamos, por supuesto, hacer nuestro cortometraje, de hecho queríamos hacer 2. Uno cada uno. Uno cada uno, de hecho por ahí está un poco escrito el guión y tal. Y bueno, entre nuestros trabajos y tal fue imposible, así que bueno, entre el teaser inicial, el spot y la cabecera, pues ahí pudimos, que fue bastante complicado, porque claro, él grababa en Madrid, me mandaba las cosas, yo lo montaba, revisábamos el etalonaje con él, bueno, cada paso de este proyecto ha sido un periplo interesante. Sí. Todo es muy bonito. 6, 12, 26, 33 y 46. Esos 6 números le han dado a este sevillano o sevillana nada menos que 84 millones de euros. Seguramente seamos las 2 últimas personas que quedan en el mundo. But Franny, you're still beautiful, just like the day we met. I still know that you're coming when I see your silhouette. Yo pensaba que nos fuéramos a vivir los 3 en plan colega, pues iba a estar guay. My legs can't hold my body and my arms are both so weak. The kids brush me away like I'm a dusty old antique. Los otros números, dímelos. But Franny, you still look at me like I am 25. El 12. Las pastillas que me tomé la segunda de las 3 noches que me dejaste sola. Well, I ain't getting any younger, and Franny, you're older too. But I ain't lost my hunger, I am still the one who waits for you, and I'll be here. Solamente tienes que cerrar los ojos y contar hasta 5. Yeah, I'll be here.